Bueno, continuamos ya con esta tercera parte de esta clase de Hayek y vamos a hablar de otro tema que creo que es de suma relevancia en el pensamiento hayekiano, que es el referido a la competencia, concepto que vamos a abordar a través de este paper que se escribió en 1948, que se llamó The Meaning of Competition. Ahí está. Bueno, el punto de Hayek en este paper es cómo construir un esquema institucional o reglas de juego que generen una asignación eficiente en el sentido de resolver el problema de la asimetría informativa. Él va a decir que el problema del equilibrio competitivo balraciano del que hablamos anteriormente da por sentado lo que en realidad tengo que resolver. Él va a decir una frase que es: lo que estudia la teoría de la competencia perfecta tiene poco de competencia y las conclusiones a las que conduce no constituyen una guía válida para la acción. Esto no significa que la teoría microeconómica no sirva. De hecho, Hayek considera que es útil para explicar ciertas cuestiones relacionadas a la competencia, pero sí cree que es importante que entendamos las limitaciones de la teoría de la competencia perfecta. Lo que quiere marcar Hayek es que la importancia de la competencia es justamente que no sabemos el resultado al que vamos a llegar. La competencia es más bien un procedimiento que utilizamos para descubrir hechos que de otra forma serían desconocidos, tal como se va a profundizar en otro paper que puse como optativo, que, que se llamó Competition as a Discovery Pressure. O sea, competición, en la competencia como un procedimiento de descubrimiento. El problema es que no podemos, o sea, lo que va a marcar en este paper de Meaning of Competition, es que no podemos suponer que todas las mentes de la economía poseen la misma información. Lo que se debe hacer es averiguar el modo en que los datos se adaptan a los hechos objetivos del medio. Entonces, nuevamente toma un rol preponderante la adaptación a los cambios. Los individuos interactúan entre sí y se adaptan a los cambios constantemente con la información de tiempo y lugar que solamente ellos poseen. Hayek va a criticar el hecho que la teoría económica se ocupa demasiado de las condiciones para llegar a un equilibrio competitivo, cuando en realidad esto es un proceso dinámico cuyos supuestos de un análisis estático pasan por alto las características esenciales de la competencia. Entonces vamos a ver cuáles son estos supuestos de la competencia perfecta que él va a criticar, que obviamente ustedes también ya conocen, pero igual se los voy a nombrar. Por un lado, es la homogeneidad de los bienes y la atomicidad de los compradores y vendedores, es decir, él va a estar en contra de que consideremos que todos los bienes son idénticos entre sí, los bienes de un cierto tipo, y también va a criticar el hecho de que consideremos que hay una cantidad de compradores y vendedores tan numerosa de que ninguno puede influir en los precios. También va a criticar el supuesto de la ausencia de restricciones. Él no va a estar de acuerdo, o sea, muchas veces no pasa que haya libre movilidad de capitales y demás. Y por otro lado, critica otro supuesto, que acá es en el que quiero hacer más hincapié, porque es al que Hayek más le importa, que es al que hay un conocimiento perfecto. Como estuvimos viendo a lo largo de la presentación, para Hayek el tema del conocimiento es fundamental. Y es muy importante ver que este conocimiento está disperso, que no tenemos todos el mismo conocimiento ni de forma perfecta. Por eso me parece importante remarcar la importancia que hace Hayek sobre la crítica de este tercer supuesto. Para él, la clave va a ser encontrar qué medidas institucionales serían más eficaces para atraer a las personas más capacitadas para desempeñar cada tarea. Y obviamente estas personas más capacitadas son el que tengan un tipo de conocimiento circunstancial de tiempo y lugar específico que los ayuda a desempeñar estas tareas. Y el problema que trae esto es que la creencia de las ventajas que nos trae la competencia perfecta muchas veces nos puede llevar a pensar que si estandarizamos los productos lograríamos una mejor asignación de recursos. Y esto es perjudicial en dos sentidos. Primero, por un lado, porque no tiene en cuenta las preferencias de los agentes,
si todos los productos fueran iguales, estos no tendrían en cuenta las diferencias de gustos que tenemos ustedes y yo. Y por otro lado, elimina el proceso de prueba y error que llevan a cabo los productores para producir bienes que sean del agrado de los consumidores. Para Hayek, en este proceso de descubrimiento, es importante que los productores vayan tanteando a través de la producción de distintos bienes cuál es el que se adaptan mejor a las preferencias de los agentes. Y en base a eso van eliminando los productos que mejor se adaptan y van a conservar, van a eliminar los que no se adaptan a las preferencias de los consumidores y van a conservar los que sí sean de su agrado. Esto lo podemos ver, por ejemplo, cuando, no sé si se acuerdan, que Coca-Cola en un momento había sacado una marca que era Coca-Cola Life, y que eso creo que no tuvo mucho éxito y lo terminaron sacando del mercado. Entonces, para Hayek es muy importante que tengamos en cuenta este proceso de prueba y error, porque es justamente lo que le permite a los productores ver qué es lo que quieren los consumidores. Y otro de los peligros que trae para Hayek la búsqueda de la réplica de las condiciones de competencia perfecta es que se tomen medidas para que los precios sean iguales a los costos marginales, lo que podría perjudicar el rendimiento del capital o que se destruya la capacidad ociosa. La competencia entonces es importante justamente porque no conocemos de manera anticipada el resultado. Si por ejemplo quisiéramos saber cuál de dos equipos de fútbol es mejor, no tendría sentido, no tendría sentido ponerlos a competir si de manera anticipada ya supiéramos el resultado. En realidad solamente vamos a poder saber quién es mejor después de que compitan. Con esto vemos que la competencia es un proceso que nos lleva a descubrir hechos que de otra manera no podríamos percatarnos. Entonces, los logros de la competencia, va a decir Hayek, no deberían juzgarse sobre la base de una situación diferente de los hechos objetivos y que no puede ser provocado por ningún medio conocido. No tiene sentido juzgarla por un ideal inalcanzable, sino que tenemos que mejorar aquellos aspectos donde haya ausencia de un mercado competitivo. O sea, no tenemos que comparar la situación de competencia actual con el ideal de competencia perfecta, porque muchas veces puede ser inalcanzable, sino que tenemos que ver aquellos mercados donde no hay la suficiente competencia y permitir que esta competencia se lleve a cabo. El verdadero problema no es si los consumidores pueden obtener determinados bienes y servicios a determinados costos marginales, sino que es ver cuáles son estos bienes y servicios que satisfacen las necesidades de los consumidores al menor costo posible. La solución entonces al problema económico para Hayek, en cierto sentido, es como un viaje de exploración a lo desconocido. Y este proceso se repite mientras exista algún problema económico sin resolverse, porque los problemas económicos son creados por cambios imprevistos. Va a decir que solo aquello que no hayamos previsto exige nuevas decisiones. Y con respecto a esto nos va a poner un ejemplo, que es que si una persona tiene la capacidad luego de competir, de reducir el costo de producción de un bien en un 50%, aún estaría beneficiando a la sociedad si redujera el precio un 25%, por más de que esto le impida el ingreso a otros productores. O sea, ya del hecho de que lo esté cobrando menos es algo que termina beneficiando a la gente que consume el servicio, por más que, o capaz que uno podría pensar que al reducir un 50% el costo tendría que reducirlo el precio a un 50% también, pero eso para Hayek no es relevante. Lo importante es que ahora los consumidores pueden acceder a este bien a un menor costo. Entonces, el argumento en favor de la competencia no se basa en las condiciones hipotéticas que existirían si fuera perfecta, sino que más bien hay que ver que haya competencia en sí. Y esto lo va a decir en una frase que cito textualmente, que dice, bueno, lo que acabo de decir, que no deberíamos preocuparnos tanto porque la competencia sea perfecta, sino más bien en que haya competencia. A esto es lo que me refería en un principio, cuando hablaba
del diseño de un esquema institucional que permita una asignación eficiente. Lo importante es generar las condiciones para que haya competencia, más que porque ésta sea perfecta. El inconveniente que vamos a tener, sin embargo, es metodológico, dado las características de un fenómeno complejo como lo es la economía. Para Hayek, como nos cuentan The Theory of Complex Phenomena, en estos tipos de fenómenos complejos, lo único que podemos predecir son patrones generales, pero no hechos particulares. Y esto implica que a través de la competencia lo que podemos ver es que llegamos a mejores resultados que con disposiciones alternativas. Y bueno, finalmente vamos a abordar su conferencia Nobel, conocida como The Pretense of Knowledge, que creo que es muy interesante verla, más que nada por el contexto en el cual fue desarrollada, que era en el de un mundo que se encontraba en un momento de cierto cuestionamiento hacia las ideas keynesianas, que en las últimas décadas parecía que habían tenido un gran éxito, pero se empezaba a ver que ya como que se estaba acelerando los niveles de inflación y que ya el incentivo a la demanda agregada no lograba mantener el pleno empleo. Y Hayek esto lo va a motivar a atribuirle este problema a que los economistas recomendaron a los gobiernos cierto tipo de políticas que fueron erróneas, bajo la teoría de que se podía asegurar el pleno empleo manteniendo el nivel de gasto bajo un cierto nivel. Para él esto no va a ser así. Este error Hayek se lo atribuye a cuestiones metodológicas derivadas de aplicar el método de las ciencias físicas a ciencias que son en realidad fenómenos complejos. Como habíamos dicho antes, un fenómeno complejo es un sistema formado por muchas partes similares que cuando interactúan entre sí producen un comportamiento globalmente coherente. Entonces, en algo tan complejo como lo es el mercado, el que está determinado por las acciones de muchos individuos que están interconectados entre sí, sería muy difícil poder llegar a observar eventos cuantificables como pasa en las ciencias físicas. Entonces, lo que pasa es que muchas veces terminamos recurriendo a la poca información que tenemos para establecer relaciones causales. Y esto es lo que Hayek critica. La correlación entre demanda agregada y empleo podría ser algo aproximado, pero como era la única información existente, se tomaba como el único nexo causal real. Pero para él, el problema es que existen discrepancias entre la demanda de bienes y servicios y la asignación de trabajo en la producción de estos bienes. Entonces, el desempleo indicaría que la estructura de precios y salarios relativos se encuentra distorsionada como consecuencia de la intervención gubernamental en la economía. Pero el problema que va a tener Hayek con esto es que no es posible tener la información de cuál sería así la estructura correcta de precios y salarios, justamente por esta característica de las ciencias sociales, por la cual en la economía solamente podemos hacer predicciones de atributos generales, pero no de la forma específica que deberían tener. Hayek va a decir que él no puede, por más que quiera, calcular cuál es la estructura de precios y salarios correcta. Él lo único que puede hacer es predicciones generales porque, bueno, en la economía no se tiene toda la información y esto le pone una limitación muy importante al desarrollo que se puede tener como cientistas económicos. Entonces Hayek va a decir que no podemos pretender contar con un conocimiento exacto. Hayek va a decir que es preferible tener un conocimiento imperfecto que no haga predicciones tan precisas, pero que en definitiva sea verdadero. Él también va a decir que los eventos individuales regularmente dependen de tantas circunstancias concretas que no podemos determinarlos a todos. Y en consecuencia, no solo el ideal de predicción y control debe permanecer en gran medida fuera de nuestro alcance, sino también la ilusión de que podemos descubrir hechos mediante la observación de conexiones regulares entre los eventos particulares que vemos en el ambiente. Si quisiéramos tener predicciones más precisas, como la de los fenómenos simples, necesitaríamos contar en definitiva con todas las variables particulares de este fenómeno, que ya sabemos que no es algo que podamos lograr.
pero dado que los individuos están interactuando entre sí utilizando su conocimiento de tiempo y lugar, solo podemos aspirar a realizar ciertas predicciones hipotéticas. Entonces todo esto fue la razón por la cual el mundo se encontraba con problemas de inflación y de empleo. Incrementar la demanda agregada, según Hayek, provocó una mala asignación de recursos que a largo plazo solo trajo un mayor desempleo. La inyección continua de grandes cantidades de dinero termina creando una demanda temporaria que cesa cuando se deja de estimular esta demanda, justamente por el aumento de los niveles de inflación, provocando una caída del nivel de empleo. Por esta razón, la teoría económica se limita a describir, o se tendría que por lo menos limitar a describir tipos de patrones solamente que aparecerán si se cumplen ciertas condiciones generales. Pero rara vez podremos derivar de este conocimiento alguna predicción sobre fenómenos específicos. Entonces, ya para ir concluyendo con esta presentación, vamos a ver que las conclusiones a las que llega Hayek con esta conferencia. Él va a decir que la teoría como tal solo describe un rango de posibilidades, y al hacerlo, y esto es muy importante, excluye otros cursos de eventos concebibles, y por lo tanto se puede proceder a falsear otras hipótesis. Entonces, el contenido empírico de las teorías consiste en lo que prohíbe, no en el conocimiento al que queramos alcanzar de manera exacta. Y esto tiene una relación muy importante con los aportes de Popper. Y lo que nos muestra es que en muchos campos aprendimos lo suficiente como para saber que no podemos saber todo lo que tendríamos que saber para una explicación completa de los fenómenos. Y ahora sí, para terminar, Hayek lo que intentó decir con todo, ejemplificando con esta situación que veía el mundo de inflación y desempleo, es que, bueno, intentaba demostrar es que hay límites insuperables en el conocimiento humano, que cuando queremos cruzarlo, terminamos provocando un efecto contrario a nuestras intenciones. Terminamos provocando más mal que bien. Y esto es lo que Hayek quiere evitar. Y es lo que, según él, tiene que dejarnos una lección de humildad acerca de las posibilidades que realmente podamos alcanzar como economistas. Así que bueno, espero que esto haya quedado medianamente claro. Igualmente también van a tener la clase con Manuel, donde van a ver, creo que el paper de The Use of Knowledge in Society. Así que bueno, les dejo la bibliografía utilizada. Los primeros 4 papers que ven acá son los que estarían como bibliografía obligatoria, y los últimos 3 los que aparecen como bibliografía optativa. Todo esto ya está subido en el site, así que lo van a poder buscar para leerlo. Y así que bueno, espero que todos estos conceptos hayan quedado claros, y cualquier cosa, como les dije al principio, si tienen alguna crítica o sugerencia que hacerme, siéntanse libres de hacerlo. Así que los dejo y les deseo un buen final de cursada. Saludos.